De regreso, amigos, en Infractal, y como yo les decía en el introito de este espacio, se encuentra con nosotros el pastor Feliciano Lassen, quien es presidente del CODUE y que se estaba gozando con mi querida Lili. Buenas noches, pastor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Eduarda. Para mí es un placer compartir contigo y con todo el público y sobre todo con esa joven que estuvo compartiendo aquí en este estudio, ¿no?, tan importante, testimonio real y verídico, la cual yo quería seguir escuchándola. Bueno, pero usted tiene palabras, ¿no? Palabras que se convierten en ríos de agua viva. Bueno, realmente y sobre todo ya terminando lo que es una semana de reposo que hemos estado llamando a la sociedad dominicana, a los hogares, que por todos los eventos que hemos vivido, nosotros hicimos un llamado al principio de la semana, que fuera de recogimiento, de encontrarnos con el Creador. Pienso que es ya un término de la semana muy bonito, realmente, en el caso nuestro de la iglesia evangélica, que no hace una liturgia per se, de lo que es una procesión, todo un cronograma. Sin embargo, yo enfaticé mucho en la membresía de la iglesia de que aprovecháramos estos días para que volviéramos a releer los evangelios, donde habla del sacrificio de Cristo realmente, que es lo que conmemora mucha gente, que de la muerte y la resurrección, que lamentablemente en los últimos años la gente ha perdido esa cultura o ese valor que tiene la muerte y la resurrección del Señor. Y hoy muchos celebran la resurrección del Señor, sin embargo nosotros repasamos mucho los evangelios para seguir valorando y seguir dándole valor que tiene el evangelio y el gran sacrificio que Cristo hizo. Yo pienso que es propicio, yo pienso que vamos con batería cargada los dominicanos, los hogares, porque acabamos de pasar una tragedia donde que tuvimos la oportunidad de nosotros ver la mano de Dios obrando no con la tragedia, sino con todo el proceso de antes de la preparación de su crucifixión. Lo vimos todo en todo el proceso de la semana, y en la Biblia presenta los procesos de cómo Cristo fue su crucifixión. Y hoy que se hable de su resurrección significa que pasó todos los procesos de la vida, como han pasado muchas familias, están pasando, y nosotros mismos como humanos, los seres humanos somos frágiles. Pienso que ver esa resurrección hecha realidad, como esta joven que estaba hablando ahorita de un testimonio extraordinario, tiene algo de vinculación con la resurrección del Señor, que hace tiempo que debe estar resucitado en nuestros corazones, obviamente. Aunque hay mucha gente que quisiéramos que, si no lo tienen permanentemente en sus corazones, hayan podido experimentar realmente durante esta semana esa resurrección que Cristo quiere que resucitar en los corazones y en los hogares dominicanos. Yo pienso que es un momento propicio para seguir repuntando sobre eso como tú lo has hecho. Yo te felicito, ¿verdad? Porque muy pocos programas hace un día como hoy quizás ya dicen, no, ¿para qué van a hablar de eso? Ya terminó. No terminó, ahora empieza. Porque ahora ese Cristo que resucitó en ti en la semana, tú tienes que ponerlo en práctica ya mañana lunes. Pastor, y a propósito de que usted habla de la tragedia, que ya el próximo martes serán 2 semanas, 14 días. Creo que una herida muy fresca todavía, pero hay algo que ronda mi mente, y Lili lo decía hace un momentito, que estamos acostumbrados al Dios castigador. Yo escuchaba personas decir 2 cosas, y quiero que usted como pastor nos pueda dar una orientación. La primera es que decía, ¿qué hacían en un lugar de bebida? O sea, ¿qué hacía ahí? Por eso le pasó, inclusive de creyentes. Y segundo, igual de creyentes, un Dios de amor no castiga, o un Dios de amor no permite que pasen esas cosas, por ponerle. Y la segunda, es que el que estaba ahí se fue para el infierno. Entonces, inclusive, de creyentes. Entonces, como pastor, una orientación tal vez que usted nos pueda dar, porque cuando yo veo ese tipo de actitudes, yo digo, pero ninguna persona que ha nacido nueva, que es nueva criatura, quiere que la humanidad se pierda. Se supone que hay un sentimiento hacia querer que Papá Dios proteja, cuide, ame. Mira, cuando veo ese tipo de declaraciones y de expresiones de muchos hermanos y de personas, pienso que le falta lo que es la parte de la empatía. Este caso que ha sucedido en la República Dominicana, de manera directa o indirecta, el que tiene alma y corazón le ha tocado. De manera que yo fui el mismo día, el mismo martes, al lugar de los hechos, y fui con el rostro deprimido, con ningún ánimo de que la prensa me entrevistara, porque lo que yo fui a ver los padres, los dolientes, a darle apoyo emocional y espiritual. Lo primero que ahí se nota una falta de conocimiento del Dios que servimos. Pues si hubiese sido así, Dios hubiera hundido el mundo entero.
porque en el mundo entero hay gente que no observa su palabra. Entonces yo pienso que por eso Pedro dice que estemos preparados para presentar defensa con altura contra todo demande. Cuando no hay conocimiento de Dios, hacemos juicios de valor como esto. Y cuando se derrumba un techo de una iglesia o ha pasado accidente en iglesia cristiana, entonces, ¿quién operó allí? Entonces, no podemos decir que porque fue en ese lugar que ocurrió el desastre, fue que Satanás lo hizo, porque el Dios que yo le sirvo y que tú conoces sabe que el poder de Dios está por encima de todo principado. Y que si fuera por el poder negativo, la República Dominicana estuviera hundida. O sea, de manera que ese caso que pasó allí, usted puede decir que se nota una gran desconexión de lo sagrado, pero también se nota una inobservancia de lo acordado, de la ley. Porque en los países desarrollados hay una fiscalización, no solamente de lugares como ese, sino de cualquier supermercado, cualquier oficina de gobierno, que aquí hace falta una revisión de muchas iglesias evangélicas también, que hay grandes templos que alojan 4.000, 3.000 miembros. Imagínese usted que en un templo donde se congregan 3.000 miembros evangélicos se desplome el techo. Entonces ahí van a morir lamentablemente más de lo que murieron en ese lugar. Con esto no estamos justificando esa causa, lo que sí queremos demostrar que el Dios que nosotros servimos es un Dios verdugo que está como al acecho para cuando una gente hace algo, rajarlo en dos, porque eso no sería autoridad. Y si yo sé que Dios es así, yo me retiro ahora mismo de la fe. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, un Dios que vive llamando a la gente continuamente y sistemáticamente. Obviamente, Dios en su poder puede permitirlo o no permitirlo. Sin embargo, Dios, esa prerrogativa, lo que sí Dios quizá observaba del cielo era a las personas responsables de estar fiscalizando esa estructura. ¿Cómo no la fiscalizaron? Por ejemplo, podía decir Dios, ellos saben que hace 3 años, 2 años que eso se quemó, que si tenía viga de acero, el fuego la debilita, que el concreto estaba agrietado. Quizá Dios, ¿por qué son tan ajenos al dolor a otro, ¿no? Y fíjense que los dueños de ese negocio perdieron familiares y que aún me dice que el dueño no murió porque estaba fuera del país. O sea que no es una cosa que se puede buscar culpable. Yo lamento mucho, aunque la justicia tenía que hacer su trabajo, lamento mucho, muchos grupos, hasta la comunidad de fe, hablando de que hay que hacer justicia, porque allí no hay cosa humana que pueda retribuir el que ha perdido un hijo, un hermano, una madre. Sin embargo, la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero cuando yo escucho esa parte, queriendo adjudicar a Dios, cosas como esta, entonces no conocemos a Dios. Pastor, y a propósito de que hoy es domingo de resurrección, ¿no? En términos del calendario, por decirlo de alguna forma. Pero yo recuerdo en mis enseñanzas, cuando yo era más joven, ¿verdad? Y niña, en la escuela dominical. Eso no hace mucho tiempo. La escuela dominical, que cuando nos daban el sermón en la iglesia, nos enseñaban el sermón, yo que era profesora de sordos en ese momento, hay algo que a mí nunca se me olvida. Cuando Jesús es crucificado y tiene a un ladrón a uno de sus extremos. Y él le dice, de cierto os digo, que despertarás en el reino de los cielos, porque se arrepintió. Entregó su vida al Creador. Amén. Y reconoció que Jesús es verbo, ¿verdad? Amén. Y que Jesús es el Señor. Y yo pregunto, ¿cómo podemos tener la ligereza de decir que X o Y persona no entró al reino de los cielos porque se encontraba en uno u otro lugar? Eso es parte de la falta de conocimiento, porque el lugar donde tú partas de esta tierra no determina hacia dónde tú vas. Lo que determina a dónde tú vas es la decisión y el corazón. De hecho, en ese lugar conocí personas que ya no están con nosotros físicamente, pero sí, ya sus recuerdos, que eran cristianos, que quizás no estaban llevando una vida activa, como nosotros decimos. Sin embargo, yo sé que cada persona aquí en la República Dominicana, podría decir que el 90% tiene un apego a Dios. De manera que nosotros, yo le digo a la gente cuando voy a la funeraria, no me toca a mí ni enviarlo al infierno ni a la gloria. Es una prerrogativa que Dios sabía en su soberanía que los hombres iban a tratar de jugar con esto, y por eso él se la atribuyó a él. Solamente Dios sabe el lugar que le corresponde a cada persona. Entonces es de muy mal gusto. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en una tragedia como esta, como está muy reciente, como tú has dicho. Todavía eso está muy fresco en la mente de nosotros los dominicanos, y a lo que lo tocó directamente, eso es una secuela que todavía está quizás primero, eso va a varias etapas, ¿no? Todavía hay etapas de negación, donde hay personas que no aceptan eso. Por ejemplo, hay niños, adolescentes, niños que tan pequeños todavía, que no han entendido ese proceso. Y cuando escuchan hablar a una persona que está para dar paz, acompañamiento, entonces lo que hay es una resistencia y una rebeldía contra la fe y contra Dios. Entonces lo que estamos poniendo gente
como yo digo a veces, que ponen palabras en boca de uno que uno no ha dicho. Entonces estamos poniendo un Dios verdugo, un Dios malo, un Dios inconsciente, un Dios que no tiene misericordia, en lo contrario, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que por tanta misericordia dejó que lo crucificaran, que lo enterraran, y entonces al tercer día, como un día como hoy, le demostró a todos los verdugos que hicieron eso, que Él resucitó, y no para tomar venganza, sino para darnos vida a nosotros. Entonces, y en abundancia. Ahí se ve que Dios es un Dios muy diferente al que mucha gente predica y al que mucha gente ha dicho en estos días. Porque fíjese, Él tenía la autoridad después que Él resucitó, hundirlo a todo. Sin embargo, Él lo sigue amando, lo sigue llamando, lo sigue tratando y hizo el sacrificio para todos. Pastor, estos días, esta Semana Santa, yo soy de las que cree que hay que tener a Jesús todos los días en el corazón de uno. Y hay que vivir, ¿no? Accionar en consonancia con esa vida que es la que Jesús predica para aquellas personas que creen en Él. Está la República Dominicana, usted decía que el 90% de los dominicanos creen, tienen fe. Pero yo pregunto, ante tantas cosas que se dan, ¿está la República Dominicana realmente arraigada a esa fe en el Dios Todopoderoso? Mira, la República Dominicana, como yo he dicho, está viviendo un momento de una degradación progresiva, donde todavía tenemos un gran número de personas que, como yo dice, que 90% que cree en Dios. No quiere decir que activamente milita ni practica lo que Dios dice que hagan. Pero hay un gran número de una sociedad que va subiendo, que está totalmente desconectada, y a todos los niveles, no solamente hablando de gente que no tienen tantos recursos, pero parte política, profesionales. Y a veces entre más posiciones tienen, más desconectadas se ve. Entonces la República Dominicana, pienso que esta semana, como tú decías al principio, nosotros no necesitamos grupos de personas que solamente se alineen por temporada, porque las temporadas pasan y terminan. Pero cuando tú recibes ese Cristo que ya resucitó en tu vida, es para mantenerte con Él de manera permanente. Y ese es el deseo que nosotros queremos, que como hemos pasado por una tragedia real que ha tocado fondo y que casi todos los dominicanos, yo pienso que de 100 dominicanos quizás 3 no sientan esto, porque no tienen alma ni corazón, pero todas las personas que tienen alma y corazón, aunque no vayan a ninguna iglesia, saben que somos frágiles, como dice el libro de Santiago 4, 13 al 15. Los seres humanos somos tan frágiles que ahí dice que hasta para tú decir yo voy mañana para tal sitio, tienes que decir si Dios quiere. Los seres humanos no hemos olvidado de eso, que hay un ser superior que controla todo. Pero, así como tú dijiste, queremos que haya un grupo de gente que haya aprovechado esta semana y ya que viendo y celebrando, mucho que celebran la resurrección de Cristo, no se queden y lo maten otra vez, sino que ese que resucitó se quede permanentemente vivo en nuestras vidas. ¿Y cómo tú vas a demostrar que ese Cristo que se celebra su resurrección hoy está vivo? Con las acciones, con tu comportamiento, con tu forma, con el trato a los demás, que tenemos que amar al prójimo. Y el amor al prójimo por eso Jesucristo redució los 2 mandamientos, porque uno de ellos es amor a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú hablas al prójimo se van a evitar ese grupo de catástrofes y situaciones. Porque, por ejemplo, yo soy encargado de una oficina X, y si yo veo que hay una escalera que el brazo está un poco falso, que alguien se puede derrumbar por allí, yo voy a cambiar esa escalera, lo voy a poner un poquito más fuerte, porque así como yo no quisiera que me pase un día que se me olvide y yo me derrique por ahí, yo voy a asegurar esto para que el prójimo no le pase lo mismo. Entonces, cuando amamos al prójimo, vamos a evitar muchísimas situaciones y catástrofes. Incluso los funcionarios que a veces se descuidan de su responsabilidad. Por ejemplo, hay una infraestructura que tiene que tener un mantenimiento programado, por ejemplo, el metro de nosotros de aquí en la República Dominicana. No sé cuánto tiempo los funcionarios no pasan por abajo del metro, qué tiempo está estipulado que se le dé mantenimiento, cuántos ciudadanos se mueven diario al metro. 300,000. Imagínense ustedes que eso no está dando mantenimiento y que un día un vagón de eso se caiga por ahí, cruzando Villamella. Entonces el funcionario que está ahí dice, no, yo tengo que ser empático, porque aunque mi hijo no se monte en ese metro, porque tiene su chofer y su jipeta Tahoe, pero yo puedo pensar que si mi hijo un día se monta ahí y se cae, el dolor que yo voy a sentir. El mismo dolor que siente el funcionario, lo siente el padre pobre que no tiene vehículo y que se monta en el metro. Entonces, cuando somos empáticos y amamos al prójimo, ahí Cristo vive en tu vida. Entonces, eso es lo que nosotros procuramos. Por eso la iglesia evangélica a veces dice, ¿por qué no habla el mismo lenguaje? Bueno,
Hay algunas congregaciones o comunidades de fe que hacen promociones para que la gente se integre durante una semana, por ejemplo, y hacen un corte. Nosotros como iglesia evangélica queremos que todo el mundo se integre, pero que no haya corte, sino que permanentemente ese Cristo viva en los corazones de cada dominicano. Y precisamente ahora mismo, que como te decía, es importante que todos nos integremos. Es un asunto de unidad nacional. Por eso yo he llamado al principio de la semana que no es momento de buscar culpables, es un momento de un luto nacional, pero ahora yo hablo de una unidad nacional que todos necesitamos apoyar unos a otros. Esa tragedia sucedió a madrugada del martes. El miércoles me tocó pasar a buscar un pan en el supermercado y yo vi a la persona así triste. Incluso vi una señora que estaba delante de mí, que estaba pagando, y veo que se le sale la lágrima. Y yo, como había pasado la tragedia, le pregunto: señora, ¿usted perdió a algún familiar? Me dice: no perdí a nadie. Pero todo el mundo está sensible. Yo mismo estoy sensible. Yo estoy muy a la sensible. gente, a partir de eso, que no soy el mismo. Aunque tengo que cumplir con mi compromiso, con mi agenda. Pero realmente sabemos que la situación ha sido difícil. Por eso, nuestra invitación siempre es que nos reincorporemos y que nos conectemos y que nos mantengamos conectados con ese Cristo resucitado. Que dicho sea de paso, yo tengo que decir aquí que desde que yo conocí al pastor, estoy volviendo a la iglesia. Qué bueno. Y eso es, y a la gente que nos ve, no le digo que lo tengan que hacer, para nada, eso es una decisión muy personal. Pero yo que nací, crecí en una iglesia evangélica, cristiana, reencontrarme con mis raíces, con lo que yo soy, ha sido de mucha bendición, sobre todo en momentos de bruma y de mucha dificultad para mí, para entender y sentir esa paz. Como decía Lili también, es una paz que no se explica, no tiene palabras humanas para explicarla. A mí me gustaría, pastor, nosotros estamos ya en los minutos finales, mensaje de esperanza a quienes nos ven esta noche y también quienes nos ven en la retransmisión, y tal vez hasta una oración, ¿no?, de sanación, porque yo creo que este país tiene que sanar. Amén. Hay muchas cosas que sanar. Claro que sí, la Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Como dice Salmo 23, Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Él sigue siendo el pastor de cada familia de la República Dominicana y de todo aquello que permite que Él entre a su corazón. De todo aquello que permite que Él resucite en nuestros corazones, Él sigue siendo el Redentor. De manera que nosotros le exhortamos que sigamos aferrados, que no nos olvidemos que aunque ya hoy se cierra para mucha liturgia, mucho programa, pero la puerta del Señor, los brazos del Señor siempre están abiertos permanentemente durante todo el año, todos los días, por lo que nosotros invitamos a la población dominicana a que nos aferremos a Él. Es el mayor soporte que tiene el país. La mayor bendición que tiene la República Dominicana, que cuenta con un Dios poderoso, incluso está en su emblema nacional, en el escudo, Dios. Entonces eso debe ser honor a ese nombre y vamos a orar para que la familia dominicana reciba paz y tranquilidad. Sabemos que son momentos difíciles, pero así mismo como la joven que me antecedió, da un testimonio real, que vivió una experiencia que solamente que tiene a Cristo en su corazón puede contarlo como ella lo cuenta, porque yo no creo que tenga el valor para yo presentarme ante un auditorio y ante ustedes, hablar un testimonio como ese, que yo no llore. Entonces ahí se ve la veracidad y el poder de Cristo para cambiar y transformar. Y lo que el enemigo quiere destruir, Él lo construye y lo mantiene unido. Así que vamos a orar para que la familia dominicana, tanto los que de manera directa han sido tocados Amén, como de manera indirecta hemos sido tocados, Dios nos fortalezca y nos ayude. Así que oramos. Padre, en el nombre del poderoso de Cristo. Padre, mira a Eduarda y a este programa y al equipo y todos los que siempre permanentemente están sintonizando este prestigioso programa, Señor amado. Mira aún el nombre que ella maneja, un programa, Padre, especial, un programa de bendición para la República Dominicana. Siga bendiciendo, Padre, a los oyentes, sigue bendiciendo a la familia dominicana y que ella pueda seguir siendo, Padre, ese mentor y que esto sea una plataforma para bendecir y aquellas personas que han perdido la esperanza, personas como el testimonio que escuchamos, puedan ser, Padre, punta de lanza, para esas personas seamos más resilientes cada día y podamos ver tu gloria y tu misericordia. Te pedimos estos favores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda la audiencia. Amén, pastor. Decirle que este es su espacio. Aquí no nos quebramos. Qué bueno. Así como Cristo nunca se quebró, así es. Estamos dispuestos a seguir adelante. Así es. Que la gracia de Dios te bendiga y te cubra a ti y toda tu audiencia. Amén. Y agradecerles a cada uno de ustedes, amigos, por el favor de su sintonía.
reiterarle, pastor, que este es su espacio, su casa, Gracias. y que siempre que quiera es bienvenido a este espacio, y también siempre que nosotros lo necesitemos, apoyo espiritual. Estamos a la orden. A ustedes, amigos, agradecerles el favor de la sintonía, el que nos reciban cada noche de domingo a esta hora, y por supuesto desearles una feliz resto de la noche, y por supuesto a partir de mañana lunes una semana llena de bendición, como les decía en el introito, esperando que ustedes estén en casita bien, en paz, y que toda su familia también se encuentre bien. Nos vemos el próximo domingo por acá, por Infractal. Les recordamos también la retransmisión de este espacio los lunes, mañana lunes a las 8:30 de la noche por el canal 67, el martes a las 7 de la noche por acá por RNN, y por supuesto el viernes a las 3 de la tarde. Nos vemos. Chao, chao.